Bienvenidos a su programa Capilla de Fe. Mi nombre es Carlos Pinto, trabajo en las iglesias de Nashville y Springfield de la Conferencia Kentucky, Tennessee. Les invito para que al abrir este programa en el día de hoy invoquemos la presencia de nuestro Dios. Bondadoso y amante Padre que estás en los cielos, vamos a abrir las Santas Escrituras para estudiar tu palabra. Invocamos tu presencia sobre esta congregación y sobre esta audiencia en el nombre de Jesús. Amén. Para el tema de hoy, nuestro texto clave está en el libro de San Juan, el capítulo 12 y el versículo 20 en adelante. Dice la Escritura: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Qué palabras más hermosas venidas de unos griegos, de unos paganos. Quisiéramos ver a Jesús. El deseo de estos griegos trasciende las edades, los años, cientos de años y milenios de años, y es el mismo deseo del ser humano en la actualidad. ¿Quién no quisiera ver a Jesús? Yo quisiera ver a Jesús. Me imagino que ustedes también quisieran ver a Jesús. Es decir, quisiéramos conocer personalmente a Jesús. Ese fue el deseo de los griegos. Los griegos no se conformaban con haber escuchado de Jesús, de sus milagros, de sus bondades, de sus prodigios, sino que querían conocerlo en forma personal. Por eso, el mismo apóstol, en el capítulo 17 y el versículo 3, dejó plasmado ese gran deseo y la importancia de conocer a Jesús. Dice San Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Fíjense ustedes, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso, la vida eterna, como dice la Escritura, consiste en conocer a Jesús. Pero ¿cómo podemos conocer a Jesús? ¿Saben? Hay una manera muy particular en que a través de las edades los artistas cristianos nos han querido mostrar su Jesús, porque cada cultura ha tenido su propio Jesús. De acuerdo a las concepciones, a sus ideales, a sus sueños, nos han querido plasmar en las diferentes pinturas lo que es Jesús. Veamos un ejemplo de ellos. En los bizantinos, para ellos pintaron un Jesús, el juez de la tierra. Era el juez de cuerpo y alma, aquel juez severo, aquel Dios que solamente estaba esperando que la persona errara para caerle encima con su juicio. Ese Jesús no gustó mucho. Por eso vinieron otros Jesús. El Jesús del medieval, aquel Jesús que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, un rey un poco más benévolo que el anterior. Sin embargo, este Jesús tampoco llenó las expectativas de aquella cultura y por eso se hizo necesario que otros vinieran, pero se fueron al otro extremo. Vino la época barroco y en la época del barroco representaron a un Jesús ya no un juez, tampoco un rey, sino un mártir, un Jesús más vencido que vencedor. Y de acuerdo a ese Jesús, los religiosos practicaban la religión. Es decir, ellos pensaban y concebían que la salvación consistía entre más sufrimientos tuviera la persona. De ahí nacieron las penitencias, los sacrificios para apaciguar la ira de Dios. ¿Qué Jesús más extraño? Pero eso fue el Jesús que se presentó en aquella época. Pero ¿saben? Vinieron otros artistas y dijeron: Jesús tampoco es un juez, tampoco es un rey tan severo, pero tampoco es un sufriente, porque al fin y al cabo ya Jesús venció. En cambio presentaron a un Jesús, el buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. Era aquella época donde la agricultura y el pastoreo pues eran muy particulares en la época. Y por eso, pues ese Jesús fue el que presentaron. Un Jesús que tenía un corderito en sus brazos. Ese Jesús gustó un poco más. Sin embargo, las culturas fueron inconformes. Trajeron a un Jesús
También un buen pastor con su cayado atrayendo a las ovejas que se habían descarriado. Cuando empezaron la gente a pensar y a buscar otras religiones, porque querían conocer a un Jesús más personal, y vino en la mente de los pintores el Jesús con su cayado atrayendo a sus seguidores. Sin embargo, ahí no paró todo. Vino un Jesús diferente, un Jesús más judío, con perfil femenil, un Jesús más dócil y más amable, al estilo oriental. Sin embargo, allí no paraban las artistas. Y hubo otro Jesús, este Jesús europeo o anglo, aquel Jesús de sus ojos azules, sus cabellos negros, ¿verdad? Un poco más anglosajón. Sin embargo, para el gusto de otros no llenaba las expectativas. Y los artistas seguían trabajando en presentar un Jesús. Inclusive miren este Jesús. Este Jesús, quien el pintor quería representarlo realmente como un Jesús más humano. A este Jesús se le conoce como el Jesús revolucionario. En Centroamérica, en aquella época, se le conoce como el Jesús guerrillero. Y qué extraño, queridos oyentes, que los Jesús que presentaron en esta época concebían los pintores y los artistas que era Jesús el primer revolucionario. Y en vez de pintar a Jesús sobre sus manos sobre una cruz, ahora lo presentaban con una metralleta. El Jesús revolucionario, el Jesús guerrillero, el Jesús que pretendía proclamar la igualdad de clases. Bueno, ese Jesús llenó las expectativas de algunas mentes. Sin embargo, no paraba allí. Vino también otra idea. A un pintor se le ocurrió que Jesús no era anglo ni que era blanco, sino que más bien era un Jesús mestizo, al estilo de los judíos. Tampoco llenó las expectativas este Jesús. Sin embargo, hay un Jesús que realmente ha impactado al mundo. Es el Jesús de color. Un Jesús diferente a todos los que hemos visto. Es aquel Jesús que es de su tez de color morena, de ojos verdes, muy atractivo y muy carismático. Pero sin embargo, las mentes no están conformes porque creen que ese no es el Jesús correcto. Vinieron otros pintores ya modernos. Este pintor de Mel Gibson, de la gran película famosa La Pasión de Cristo, trajo a un Jesús, una mezcla entre un mestizo y un anglo. Ha gustado mucho este Jesús, también sufriente lo han presentado. Pero saben, otros han representado al Jesús trabajador, al Jesús carpintero. Desde niño lo representan ya con unas manos fuertes, muy varoniles en sus portes. Esto satisface un poco, sin embargo, no llena las expectativas. Saben, hay una escritora famosa, Elena de White, quien dijo haber visto a Jesús en una visión y que era el que más se representaba viendo ella en una galería de cuadros, en una sala. Dijo que este Jesús que está aquí es el que más se parecía al Jesús real. Sin embargo, no es el exacto. ¿Vinieron otros Jesús? Este es el Jesús clásico, un Jesús anglo, muy impresionante y muy carismático. Pero saben, queridos amigos, ¿dónde encontrar el verdadero cuadro de Jesús? Hace tiempo fui a una biblioteca y investigando sobre Jesús, porque me di la tarea de buscar cuál era el cuadro perfecto de Jesús. Sin embargo, encontré este gran documento que lo he titulado El retrato de Jesús. Y dicen que es una carta que fue encontrada, escrita al emperador romano, de un soldado, quien su emperador le estaba pidiendo que le enviara una fotografía o los rasgos escritos acerca de Jesús. Y dice así: Su Majestad, apareció en nuestros días y vive aún un hombre de gran poder llamado Jesucristo. El pueblo lo llama profeta de verdad y sus discípulos lo llaman el Hijo de Dios. Resucita a los muertos, cura a los enfermos. Es de estatura un hombre de talla más bien elevada y bien proporcionada. Tiene un rostro venerable y de modo que los que le miran sienten a la vez amor y respeto. Sus cabellos son de color de la avellana, lisos hasta las orejas, pero por debajo
son ondulados, con un ligero reflejo azulado y brillante flotando sobre sus hombros. Estos están divididos en dos sobre la cabeza al estilo de la gente de Nazaret. ¿Saben, Su Majestad? La frente de este hombre es lisa y serena, su rostro sin arrugas ni manchas, y está embellecido por una tez ligeramente rosada. Su nariz y su boca son sin defecto. Su barba es abundante e intacta del color de sus cabellos. Está dividida en dos en la barbilla. Su aspecto respira sencillez y madurez. Sus ojos son cambiantes. Sus ojos son brillantes a la vez. Es terrible cuando reprende, pero es muy dulce y amable en sus reproches. Es agradable sin dejar de ser grave. No se le ve reír nunca, pero a veces ha llorado. Su porte es esbelto y firme. Sus manos y sus brazos son bellos. Su conversación es grave, rara y modesta. Sin embargo, y definitivamente Su Majestad es el más bello de los hombres que yo haya visto alguna vez. Apreciados amigos, este es precisamente el cuadro que nos presenta esta carta. Pero, ¿podemos conocer a Jesús realmente nosotros físicamente? ¿Saben cómo conocer a Jesús físicamente? El libro de Cantares nos muestra en forma poética una de las maneras más sublimes que fue escrita acerca de lo que era Jesús. En el capítulo 5, y el versículo 10 se encuentra la forma poética acerca de Jesús. Dejemos un poco la parte poética y veamos cómo el escritor trató de señalarnos cómo era Jesús. Dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos y negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas junto a los rollos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección son colocados. Sus mejillas son como era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados en jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre las bases de oro finísimo. Su aspecto como el Líbano escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amigo, tal es mi amado, oh doncellas de Jerusalén. Aún la Biblia nos presenta y nos intenta en forma poética de presentar cómo era Jesús físicamente. Pero saben, volviendo al texto del libro de San Juan, capítulo 17, esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. El conocimiento que nos invita el apóstol San Juan no es un conocimiento físico. Algunos han intentado imitar a Jesús en su físico, se han dejado el cabello. En mi tiempo, los hippies querían imitar a Jesús dejándose el cabello largo, andaban con sandalias y algunos hasta con túnica, porque querían imitar a Jesús. Algunos quieren imitar a Jesús hasta cómo comía Él, físicamente, dónde dormía y todos estos aspectos. Pero saben, lo que Juan nos quiere decir realmente es que tengamos un conocimiento práctico de Jesús, que veamos no tanto el aspecto físico, como algunos líderes religiosos esperan que se le imiten. Jesús no quiere imitadores, Jesús no quiere fan, no quiere admiradores. Lo que Jesús quiere es discípulos, es decir, que reflejen su carácter. Porque la belleza de Jesús no está en el físico, aunque era el hombre más hermoso de la tierra. Lo que Jesús quiere es que le conozcamos realmente en su carácter, la belleza de su carácter, su santidad. Que le imitemos en su dulzura, en su amabilidad, en su amor. Eso es lo que Él quiere. ¿Saben? Recordando aún mi niñez todavía, cuando quise hacer la primera comunión, me llevaron a la iglesia para hacer el curso, el seminario, para ser un monaguillo. Pero una de las cosas que me impresionó fue precisamente ver tantos cuadros de Jesús. Y yo estaba confundido. Y una noche me quedé encerrado en una iglesia y
En vez de sentir paz por los cuadros que habían de Jesús, sentí miedo. Porque había tantos cuadros de Jesús y me preguntaba con la mente de niño, Jesús, ¿tú cómo eres realmente? Me fui para la casa y después, antes de acostarme, después de rezar, me puse a meditar. ¿Y cómo es Jesús? Y entonces volví a pararme y recé, Señor, yo mañana voy a hacer la primera comunión. Yo quisiera saber cómo eres tú. Estoy confundido cómo eres tú. Y saben, esa noche tuve el sueño más maravilloso. Soñé con Jesús. Pero ese Jesús que yo soñé no se parecía en nada de los Jesús que hemos visto en ningunos cuadros. Desde ese momento he recorrido las calles, las librerías, tratando de buscar al Jesús y no lo encuentro físicamente. Entendí que realmente no es interesante tanto conocer a Jesús físicamente, porque esa noche, cuando soñé con Jesús, vi su rostro. Es el hombre más hermoso y muy venerable su rostro, pero lo más lindo, lo más que me impresionó a mí de ese Jesús, no fue tanto su físico, sino fue las palabras que me dijo en ese sueño. Carlos, no te preocupes por conocerme físicamente, preocúpate por imitar mi carácter. Y no te preocupes que yo seguiré guiando tu vida. Y desde ese momento, queridos amigos, he sentido la presencia de Jesús en mi vida. Y Jesús ha guiado mi vida. Pasaron los años, pasaron. Luego empecé a estudiar la Biblia. Y uno de mis libros favoritos es el libro de San Juan, porque allí encontré a Jesús para mi vida. Y saben, decidí bautizarme en la iglesia. Y cuando quise bautizarme, faltando 8 días, volví a recordar aquel sueño de niño. Y entonces ya no recé, pero oré. Y le dije, Señor Jesús, cuando era niño, tú te mostraste en un sueño. Te vi y me dijiste que ibas a guiar mi vida. Señor, estoy conociendo tu palabra a través de la Biblia y quiero saber si realmente te conozco o no te conozco. O si eres ese mismo Jesús cuando conocí de niño o no. Y saben, esa noche oré. No sé cuánto tiempo, pero fue un largo tiempo. Sentí una paz, me acosté y saben, qué feliz sueño otra vez. El mismo Jesús que soñé de niño, el mismo Jesús con su rostro venerable y hermoso, me repitió las mismas palabras. No importa mi físico, lo que importa es mi carácter. Imita mi carácter y yo seguiré guiando tu vida. Qué palabras más hermosas. Yo acepté a Jesús, pero saben, por haber aceptado a Jesús, fue expulsado de la casa. Mi padre, un gran religioso, me dice, tienes que decidir entre su iglesia y nuestro hogar, entre su iglesia y mi familia. Y yo le contesté a mi padre, ¿sabe, padre? Era un adolescente, tenía 17 años, no los había cumplido, pero me decía, hijo, tienes que decidir. Si tú no te vas de la casa, me van a excomulgar. Le dije, padre, yo no he aceptado ninguna iglesia, he aceptado a Jesús. Y por eso me voy a entregar a Jesús a través del bautismo. Y desde ese momento, queridos amigos, acepté a Jesús. Fue expulsado de la casa, pero saben, allí no termina todo. Había leído en un texto en la Biblia que dice que el que deja padre o madre por seguir a Jesús, recibirá 100 veces más. Me fui de mi hogar. Mi padre, sollozando, le podía más el orgullo religioso y el celo religioso y la presión de ser expulsado que el amor por su hijo. Pero me abrazó. Nunca había visto llorar a mi padre como esa vez. Me despidió y me fui. Transcurrió un año. Era muy difícil para mí. Yo encontraba consuelo en la palabra de Dios, en las promesas de que Él nunca me iba a abandonar. Estaba seguro que no me iba a abandonar. Me fui solamente con la ropa. Antes de irme, uno de mis parientes, que era sacerdote, me dijo, mira, al tú salirte de la iglesia, quedas expulsado y vas a morir abandonado y vas a ser maldito. Pero saben, yo confiaba en la gracia divina. Y miren, al año recibí una carta de mi padre. La carta, lamentablemente, estaba fechada 15 días antes, pero en su carta me decía mi padre, hijo, gracias a tu valor, gracias a tu entereza y a tu decisión, mañana
en la iglesia adventista nos bautizamos tu madre y yo. ¡Qué alegría llenó mi corazón! Había valido la pena haber abandonado el hogar, pero yo seguía conociendo a Jesús y Jesús seguía guiando mi vida. ¿Y saben? Y aunque mi padre fue expulsado y también fue maldito, entre comillas, por mi familia que era de sacerdotes y de monjas, sin embargo, mi padre cuando murió, no murió solo, que fue una de las maldiciones. 17 pastores oficiaron su funeral. No murió solo. Y hasta aquí mi vida no ha sido maldita como me dijeron, todo al contrario. Salí con solamente la muda que llevaba puesta. Estudié en la mejor universidad de Colombia, privada. Me eduqué, gracias a Dios. Dios me educó, Dios me dio los medios. Tengo una linda familia, una linda esposa, unos lindos hijos. Todo ha sido una alegría y una felicidad y trabajo para Él. Y sigo trabajando para aquel Jesús que conocí en mi niñez y aquel Jesús que no me ha interesado tanto su físico, aunque me impresiona su físico, pero en cambio me impresiona su carácter, su amabilidad, su dulzura. Yo les digo que lo más importante no es el físico, de Jesús, lo más importante es cómo se vestía Jesús, lo más importante no eran sus costumbres, lo más importante es el carácter de Él. El carácter de Jesús es muy diferente al carácter del diablo. El diablo quería el poder de Jesús. El diablo odia el carácter de Jesús. Lo que el diablo siempre ha querido es su poder, su grandeza para mandar y gobernar el mundo. ¿Qué diferencia? En cambio, el amable Jesús, el amoroso Jesús, lo que Él desea es amar a la humanidad, sacrificarse. Mire qué diferencia. Mientras Satanás quiere poder, quiere gloria, quiere honra humana, sin embargo, lo que Jesús quiere es la humildad. Y mientras Satanás quiere ascender a lo sublime y a lo alto, el amable Jesús quiere descender. Ese es el carácter de Jesús. Jesús es la persona más sublime en su belleza de carácter. Jesús, sin ser severo, es amable. Jesús es sociable. Jesús es la persona más sublime que existe sobre la tierra y digno de imitar. Por eso a nosotros no debe interesarnos tanto el físico de Jesús. Por eso los griegos apuntaban cuando se entrevistaron con Felipe y le insistieron, ¿verdad? Le insistían a Felipe, decían, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Apreciados amigos, Jesús desea ser glorificado en la vida de nosotros. Nos ha escogido que somos su imagen y semejanza para que reflejemos, no el físico de Él, pero que reflejemos el carácter sublime de Jesús. Uno de los himnos que llenó mi vida cuando estaba solo, lejos de mi hogar, aquel hermoso himno que dice, prefiero a mi Cristo. Prefiero mi Cristo al vano oropel. A casas y tierras, prefiero a Él. Antes que ser rey de cualquier nación, prefiero a mi Cristo el sublime don. Jesucristo es más dulce aún que la miel. ¡Qué himno más hermoso! Ese himno llenó mi vida, llenó mi corazón. Y yo también les invito en este día para que ustedes le permitan, le den la oportunidad a Jesús que llene su vida. Invoquen la presencia de Él. Ustedes también pueden hallar a Jesús en lo más dulce y amable que es Él. En una relación práctica con Él, no una relación teórica, no que usted se conforme solamente con escuchar el poder, la dulzura, la amabilidad de Jesús, sino que usted lo experimente en su vida. Como aquella viejecita que estaba en un auditorio y la multitud aplaudía a aquel ateo quien decía que Jesús, que Dios no existía, que era simplemente una invención humana. Después de que aquel hombre ateo le dijo a las multitudes que Dios no existía, la viejita vino al púlpito
y comenzó a abrir una naranja. La abrió ante el público y comenzó a probarla. La gente se rió porque pensaban que estaba loca. La viejecita comenzó a comerse la naranja y a gustarla. El ateo estaba sorprendido mirándola, hasta intentó sacarla del recinto. Pero ¿saben? Luego que terminó de probar la fruta, le dice al ateo: Señor, ¿cómo estaba la naranja? Y el ateo le dice: pero ¿cómo voy a saber qué sabor tiene la naranja si no la he gustado, no la he probado? Eres tú quien debe decir cómo está la naranja. Y la viejecita humilde le dice: exactamente, doctor. Usted dice que Dios no existe porque no ha gustado a Dios, porque tú no has gustado a Jesús. Yo todas las mañanas saboreo, me relaciono con Él y sé quién es Jesús. Jesús es lo más dulce y hermoso que hay al paladar. Por eso, queridos amigos, si usted no ha experimentado a Jesús, no sabe quién es Jesús. Si se ha conformado solamente con escuchar, leer, pero no ha tenido una relación estrecha con Jesús, difícilmente vas a saber quién es Jesús. Yo le invito para que cada día, cada mañana que amanezca, tú experimentes la vida de Jesús, para que su vida simplemente sea el desarrollo de una vida consagrada de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Les invito para que oremos. Bondadoso y amante Padre que estás en los cielos, en este día invocamos tu presencia en nuestras vidas. Permite que al tú llenar nuestras vidas, ellas sean transformadas a tu imagen y semejanza. Que no nos conformemos con un Dios teórico, que no nos conformemos simplemente con admirar tu físico, sino que realmente nos preocupemos de imitar tu carácter, la dulzura de tu carácter, el amor que tú impartiste, nosotros podamos impartirlo también a otros, para que otros también te puedan conocer a través de nuestras vidas. Y de esa manera, así también nuestras vidas, a medida que sean transformadas, otros también puedan ser transformados a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén.